Vamos a continuar con la semana 2. Ahora veremos problemas. Problemas tipo o problemas modelo respecto a la semana número 2. Tenemos el problema número 9. Escucha bien, el problema 9. Dice, en un experimento se calentaron 45 gramos de aceite que están a una temperatura de 20 grados Celsius, suministrándole 5.400 joules de energía. ¿Qué volumen en mililitros de un aceite a 20 grados Celsius que se debe agregar al aceite calentado para llegar a la temperatura final de 50 grados Celsius? Veamos. Tenemos los siguientes datos. 45 gramos de aceite. Tenemos aquí una masa. Entonces, la masa es igual a 45 gramos. Que están a una temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura es igual a 20 grados Celsius. Suministrándole 5.400 joules. Eso es la energía que se ha transmitido, es el calor. Va a ser igual a 5.400 joules de energía. Me preguntan, ¿qué volumen en mililitros de un aceite? Me piden volumen. ¿Qué volumen? No lo sabemos. X, expresado en mililitros, de un aceite a una temperatura igual a 20 grados Celsius, que se debe agregar al aceite calentado para llegar a la temperatura final. Dice que la temperatura final debe ser igual a 50 grados Celsius. Analicemos. Como ha recibido energía, su temperatura va a aumentar. Entonces diremos, la fórmula sería calor va a ser igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. El calor, dato, 5.400 joules de energía. Pero recuerda que joule no es otra cosa que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual al calor específico. Ahora, ¿cuánto es el calor específico del aceite? El calor específico del aceite es 2 joules. 2 joules sobre gramos por grados Celsius. Entonces, acá tenemos 2 joules sobre gramos por grado Celsius. Esto multiplicado por la masa. ¿Pero cuánto es la masa? 45 gramos. Entonces, la masa es 45 gramos. Y esto multiplicado por la variación de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Pero qué temperatura está partiendo? Está partiendo una temperatura inicial de 20 grados Celsius. ¿Qué se cancela acá? Gramos con gramos. Ahora, todo esto de acá representa joules. Joules con joules se cancela. Y nos quedaría 5.400 es igual a 2 por 45 grados Celsius por la temperatura final menos 20 grados Celsius. Entonces hay que operar acá, hay que despejar. ¿Cuánto saldría despejando? Bueno, ¿cuánto va a salir despejando? Haciendo los cálculos, me va a salir que la temperatura final menos 20, la temperatura final menos 20, debe ser igual a 60. ¿Ya? A 60. Este menos 20 pasa al otro lado y sería 80. 80 es igual a la temperatura final. Bien, pero eso no nos están preguntando. Me están preguntando el volumen y esto es temperatura. Dice, ¿qué volumen, es lo que dice el problema, qué volumen en mililitros de aceite, eso es lo que me están pidiendo, qué volumen en mililitros de un aceite a 20 grados Celsius que se debe agregar al aceite calentado, se ha calentado, acá está calentado a 80 grados, para llegar a la temperatura final de 50. De 80 debe disminuir a 50. Entonces, tenemos nuevamente que calor ganado debe ser igual a menos calor perdido. ¿No? Calor ganado, ¿no? Acá es calor ganado, Q, calor perdido. Entonces, calor ganado va a ser el calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Y el calor perdido va a ser menos calor específico por masa, por variación de temperatura.
Como los dos se trata del mismo aceite, ¿no? Es el aceite, el calor específico se cancela con el calor específico. Me va a quedar la masa. Pero ¿cuál es la masa? Bueno, ¿quién va a estar ganando y quién va a estar perdiendo? Veamos. Esta masa de aceite se ha calentado, está a la temperatura de 80. Vamos a hacer acá un diagrama. Vamos a decir que está a la temperatura de 80 grados Celsius. Y el aceite que voy a agregar está a 20. Entonces la temperatura del que voy a agregar está a 20. Entonces, el que está a 20 se va a calentar. Y el que está caliente se va a enfriar. Y va a haber una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio es lo que me pide el problema. Aquí está el calor perdido y aquí estaría el calor ganado. Bien, aquí la variación de temperatura sería igual. Temperatura de equilibrio final menos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. Y aquí la variación de temperatura sería la final, que sería la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que sería 80 grados Celsius. La masa. ¿Quién está ganando? Está ganando lo que vamos a agregar, ¿no? El aceite que vamos a agregar. Vamos a poner M por la variación de temperatura. ¿Y cuál es la variación de temperatura? Es temperatura de equilibrio menos 20 grados Celsius. Eso es igual a menos la masa. Ahora, ¿quién está perdiendo? Está perdiendo el que está caliente. ¿Pero qué masa tenía el que está caliente? Tiene 45. 45 por la variación de temperatura. ¿Pero cuánto es la variación de temperatura? La variación de la temperatura es temperatura de equilibrio menos 80 grados Celsius. Entonces vemos aquí que hay una ecuación con dos variables. Aparentemente nos falta un dato, pero recuerda, dice, ¿qué volumen en mililitros de un aceite a 20 grados Celsius que se debe agregar al aceite calentado para llegar a la temperatura final de 20? Me están diciendo que la temperatura de equilibrio o la temperatura final, ¿cuánto debe ser? 50 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la temperatura de equilibrio, esta temperatura de equilibrio es 50 grados Celsius. Entonces, con eso, esta ecuación tiene una sola variable. Entonces, ponemos por acá, la masa por 50 menos 20 debe ser igual a menos 45 por 50 menos 80. 50 menos 20, 30. 30 veces la masa es igual a menos 50 menos 30. 50 menos 30 sería menos 30. Menos por menos es más. Tenemos acá 3 por 5, 15. Llevo una. 3 por 4, 12 y una, 13. 1350. Es igual a 30 veces la masa. Si 30 veces la masa es 1350, ¿a cuánto equivale la masa? Bueno, 30 con 30 se cancela y me queda 45. 45 gramos. Entonces tenemos 45 gramos de masa que estamos adicionando. Pero eso no me está pidiendo el problema. El problema está pidiendo el volumen. Pero para eso necesito conocer ¿qué cosa? La densidad del aceite. ¿Y cuánto es la densidad del aceite? La densidad del aceite es 0,9. 0,9 gramos sobre mililitros. Como la masa es igual a 45 gramos, ponemos en el denominador gramos y en el numerador mililitros. Y decimos, 1 mililitro equivale a 0,9. Gramos se va con gramos y tendríamos 45 entre 0,9. ¿Eso cuánto nos da? 50 mililitros. ¿Qué hemos hecho? Esta masa lo hemos convertido en volumen. Ahora, el volumen es igual a 50 mililitros. Y esa sería la respuesta. La respuesta es la alternativa A, 50 mililitros. Ahora continuamos con el problema número 10. En el problema 10 nos dice, los equipos de rayos X utilizados en medicina generan una energía de 1,35 por 10 a la 5 electronvoltios. Calcule la masa en gramos de una sustancia radiactiva necesaria para producir esa energía. Datos, un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joules, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado, y un joule es igual a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Transformar la energía que está en electronvoltios a joule. Entonces, nuestro primer paso va a ser transformar, ¿no?, la energía. Tenemos acá 1,35 por 10 elevado a la quinta electronvoltios. Factor de conversión. En el denominador, ¿qué debo colocar?
electronvoltios. ¿Y en el numerador qué debo colocar? Joules. Entonces me pregunto, ¿un electronvoltios a cuántos joules equivale? Y la respuesta es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Y con eso tengo mi factor de conversión. Entonces este es mi factor. Electronvoltios se cancela con electronvoltio y queda joules. Operando esto me debe estar saliendo 1,35 por 1,6 es 2,16 por 10 elevado a la menos 14 joules. Entonces, ya tenemos la energía expresada en joules. Pero el problema no me está pidiendo eso, me pide calcule la masa en gramos de una sustancia reactiva necesaria para producir esta energía. Entonces me piden la masa asociada a esta energía. ¿Qué masa se relaciona con esta energía? Entonces, ¿qué ecuación debo usar? La ecuación que debo usar es la ecuación de Albert Einstein, que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces ponemos por acá que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como ya tenemos la energía, copio la energía, es la misma, 2,16. Entonces ponemos por acá 2,16 por 10 a la menos 14 joules. Todo eso es igual a la masa por la velocidad de la luz. Pero como esto está en joules, recuerda que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Entonces acá ponemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces de acá tenemos que 2,16 por 10 a la menos 14. Pero joules no es otra cosa que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Es igual a la masa. Esta m es de la masa. Multiplicado por 3 elevado al cuadrado es 9. Y 8 elevado al cuadrado sería 16, ¿no? 8 por 2, 16. Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Qué se cancela acá? Metro cuadrado, segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Ahora, este 9 pasa a dividir. 10 a la 16 pasa a dividir. Sería 2,16 por 10 a la menos 14 entre 9 por 10 a la 16. Eso me está dando 2,4 por 10 a la menos 31 kilogramos, que sería igual a la masa. ¿No? Esa sería la masa. Pero el problema me pide en gramos y acá me ha salido en kilogramos. ¿Qué me falta hacer? Eliminar los kilogramos. Entonces diremos 2,4 por 10 a la menos 31 kilogramos, factor de conversión. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Kilogramos se va con kilogramos. ¿Y qué me daría por acá? Sería 2,4 por 10 a la menos 31 y 10 al cubo, sería 10 a la menos 28. 10 a la menos 28 gramos. Y con eso, 2,4 por 10 a la menos 28, la respuesta es la A. La respuesta es la alternativa A. La A sería la respuesta.